Hola, sean bienvenidos a clase. El tema de hoy va a ser Introducción al estudio de la estática. La primera pregunta que nos hacemos cuando nosotros vemos un tema nuevo llega a ser, ¿qué es la estática? La estática es la que estudia el equilibrio de los cuerpos. Miremos el siguiente ejemplo. Aquí vemos una balanza que en la parte izquierda está cargada con 100 kilogramos y en la parte derecha 100 kilogramos. Teóricamente se encuentra en equilibrio, pero ¿qué pasaría si nosotros aumentamos un kilo o quitamos un kilo a cualquiera de estos dos lados? Es decir, si aquí fuera 99 kilogramos, ¿qué pasaría? Ya la balanza no estuviera estática, hubiera un desequilibrio y no estuviera estático. Si nos referimos a la rama de la ingeniería civil, nos referimos al equilibrio de la estructura, perdón. Por ejemplo, tenemos puentes, edificios, columnas, casa, coma, etcétera. Nota, al no encontrarse una estructura en equilibrio es igual a desastre o accidentes porque llegan a fallar. Es decir, si una estructura no se encuentra en equilibrio, va a suceder un desastre o accidente o se va a caer en pocas palabras. Estructura. Es un conjunto de elementos estructurales que mantienen entre sí las partes de un todo y es capaz de soportar las cargas externas o actuantes. ¿Qué son los elementos estructurales? Son los componentes de una estructura. Por ejemplo, aquí tenemos una estructura, un edificio que está cargado con cargas externas actuantes. Sus elementos estructurales de este edificio llegarían a ser la columna, losa, viga, zapata, coma, etcétera. Un elemento estructural es la parte de una estructura que lo ayuda a estar en equilibrio. Por ejemplo, nuestro cuerpo humano es una estructura. Nuestros brazos, nuestras piernas, nuestras manos, nuestros pies, nuestra columna vertebral, son elementos estructurales que nos mantienen bien firmes. Luego, análisis de equilibrio de los cuerpos. Con fines de estudios académicos, se analizan los cuerpos en los sistemas planos y espacial. Por ejemplo, tenemos el sistema plano, el plano cartesiano, el que conocemos ya, que es en dos dimensiones. Al cuerpo lo llegamos a analizar en dos dimensiones, que es X y Y. Luego tenemos el sistema espacial, que es el de tres dimensiones, tridimensional, X, Y y Z. Al cuerpo se lo analiza en tres dimensiones, X, Y, Z. Nota, este plano, el sistema espacial, no lo estudiaremos en este curso, en el cual nosotros nos vamos a basar y vamos a estudiar, será el sistema plano. Estática en el plano. Nos ofrece tres ecuaciones de equilibrio, como ser sumatoria de fuerzas horizontales, nos ofrece un movimiento de traslación. Por ejemplo, aquí vemos una flecha que está apuntando hacia el lado derecho, la hemos designado con punto positivo, la hemos designado con un símbolo positivo, mejor dicho. Y todo lo que se mueva a la derecha será positivo para nosotros. Esa es la convención de signo que hemos dicho. Luego tenemos otra flecha que está apuntando hacia la izquierda. Y aquí vemos la convención de signos que hemos designado, que lo que vaya hacia la izquierda será negativo. Luego, sumatoria de fuerzas verticales igual a cero. Nos dice, tiene un movimiento de traslación o desplazamiento, se podría decir. Por ejemplo, aquí tenemos una flecha vertical apuntando hacia arriba y tenemos su convención de signos que llega a ser positivo. Todo lo que se desplaza hacia arriba va a ser positivo. Aquí tenemos otra flecha con signo negativo y vemos que está apuntando hacia la parte de abajo. Y como hemos designado negativo todo lo que vaya hacia abajo, como lo acabamos de ver, será negativo. Entonces, sumatoria de momentos igual a cero, movimiento de rotación. Aquí podemos ver, vamos a designar nuestra convención de signo, va a ser positivo, si cuando gira en sentido horario va a ser positivo para nosotros. También aquí vemos, si gira en sentido antihorario, nuestra convención de signo va a ser negativa. Estas convenciones de signo nosotros decidimos, pero siempre y cuando tenemos que respetar lo que hemos dicho, los sentidos hacia dónde va a ser positivo y hacia dónde va a ser negativo.
Clasificación de las estructuras. Su análisis está en función al tipo de apoyo que sustenta la estructura, por lo cual se tienen tres tipos de apoyo. Tres tipos de estructura. Aquí podemos ver, hay dos apoyos. Estos son móviles. Los apoyos móviles nos ofrecen una reacción. Y nosotros sabemos que una chapa tiene 3 grados de libertad. Por eso la ecuación de la estática nos da 3 ecuaciones. Mejor dicho, la estática nos ofrece 3 ecuaciones para poder resolver un problema. Como vemos que aquí tienen 2 reacciones, quiere decir que tiene menos apoyo a lo que tiene su grado de libertad. A esta estructura nosotros la llamaremos estructura hipostática, inestable. No nos sirve estudiar estas estructuras nosotros, no nos basamos en esto. Ahora vemos esta otra estructura. Tiene un apoyo móvil y un apoyo fijo. Como habíamos mencionado, un apoyo móvil nos ofrece solo una reacción y un apoyo fijo nos ofrece 2 reacciones. Tenemos 3 incógnitas, igual a 3 ecuaciones de la estática que tenemos o igual a 3 grados de libertad. Al tener 3 reacciones y 3 ecuaciones en la estática, podemos resolver el problema, ya que para resolver un sistema de ecuaciones tienen que haber 3 incógnitas y 3 ecuaciones. Tenemos 3 incógnitas y 3 ecuaciones que nos ofrece la estática. Y la llamamos estructura isostática determinada. Estas estructuras es la que nos interesa a nosotros en este curso. Esto vamos a estudiar. Luego hay otras estructuras, en el cual consiste que tienen más apoyo que grado de libertad o de la ecuación de la estática. Por ejemplo, si tenemos 2 fijos aquí, nos ofrecen 2 reacciones, ya sean horizontal y vertical. Como tienen 2 y 2, 4 más 2 y 2 son 4. Quiere decir que hay 4 reacciones. ¿Y cuántos grados de libertad nos ofrece una chapa? 3. Entonces quiere decir que hay más restricciones que grados de libertad. Entonces quiere decir que es una estructura hiperestática indeterminada. Nota, las estructuras hiperestáticas no las estudiaremos en este curso. Inercia. Es la resistencia que tiene un cuerpo para no ser atacado por una causa externa que lo haga cambiar de estado de reposo a movimiento o viceversa. Indicadores que hacen variar la inercia de un cuerpo. Tenemos lo siguiente: volumen del cuerpo, punto de aplicación de la causa externa en el cuerpo, 3, y constitución del cuerpo, de qué está hecho. Por ejemplo, aquí vemos una rueda que tenemos, está en forma horizontal. Si nosotros aplicamos una fuerza a esa rueda horizontal, se va a desplazar poco. La situación va a ser distinta a la que tenemos aquí, a tener una rueda en vertical. Si nosotros aplicamos una fuerza, obviamente que su desplazamiento va a ser más. Y como dice, constitución del cuerpo. Aquí imaginemos que esta es una hoja de papel, un papel. Le aplicamos una fuerza en el medio. ¿Qué va a pasar? El papel obviamente se va a hundir, digamos, o se va a deformar en función a donde la fuerza está aplicada. Fuerza. ¿Qué es una fuerza? Nos preguntamos. Es toda acción que modifica el estado de reposo de un cuerpo. Por ejemplo, si tengo aquí una pelota, está en reposo, esto es un plano, imaginemos, no sé, que sea el suelo, y ahora nosotros le aplicamos una fuerza a esta pelota, es decir, la patean, por ejemplo, le aplico una fuerza, ¿qué va a hacer? Se va a desplazar en dirección a la fuerza donde yo he aplicado. ¿Y qué quiere decir? Ha modificado su estado en reposo. Eso nos dice que es una fuerza. Cuando modifica el estado de reposo de un cuerpo. Parámetros de una fuerza. Una fuerza tiene parámetros. Por ejemplo, tiene un punto de aplicación donde va a ser aplicada la fuerza, dirección, inclinación con respecto al plano tradicional. Sentido, de acuerdo a las condiciones dadas a la fecha. Intensidad se refiere al peso de la carga. Por ejemplo, aquí podemos ver un plano que es XY, el plano cartesiano que conocemos. Tenemos el punto de aplicación y aquí tenemos una fuerza. Tenemos su línea de acción de la fuerza donde se puede mover sin hacer variar su intensidad. Tenemos el sentido que llega a ser la flecha, está apuntando hacia abajo. Si esta flecha estuviera aquí arriba, estuviera apuntando en dirección hacia arriba.
La dirección e inclinación con respecto al plano tradicional, nos dice. La inclinación nos la define el ángulo alfa, que está con respecto al eje X. Sistema de fuerza. Se tienen tres tipos de sistema de fuerza. Nosotros conocemos en el plano cartesiano, en un sistema plano, tenemos una fuerza 1 en un punto, una fuerza 2, una fuerza 4, una fuerza 3, son concurrentes en un punto. A esto lo llamamos sistema de fuerzas concurrentes. Luego tenemos otro ejemplo, otro sistema plano, plano XY, una fuerza 1, una fuerza 2, fuerza 4, fuerza 3, y no son concurrentes en ningún punto. Esto lo llamamos sistema de fuerzas no concurrentes. Luego, tengo otra situación. En el mismo sistema plano, XY, por ejemplo, tengo una fuerza 1, apunta hacia arriba, en sentido hacia arriba, otra F3 en sentido hacia arriba y un F2 en sentido hacia abajo. Son paralelas, si se dan cuenta, F1 es paralela a F2, F2 de 3, son paralelas, tienen una intensidad, algunas con la misma intensidad y sentido contrario, y a esto le llamamos sistema de fuerza paralelas. Principios básicos y elementales de la estática. Son conceptos prácticos que la estática necesita para su estudio y posterior aplicación, mejor dicho. Por ejemplo, tengo una resultante, yo la resultante la puedo descomponer en dos, en una fuerza horizontal, una fuerza vertical. Y como podemos ver, aquí tengo una línea vertical segmentada y otra horizontal segmentada. Esto me da un paralelogramo. Luego, la misma resultante la he compuesto, tengo una fuerza horizontal, una fuerza vertical, y a esto le llamo triángulo de fuerzas. También podemos hallarlo en método analítico, podemos hallar la resultante, teorema de Pitágoras. Este es un triángulo, ¿no? Aquí puedo aplicar teorema de Pitágoras. Tengo aquí mi hipotenusa y mis dos catetos, el horizontal y el vertical. Aquí vemos, el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a los catetos al cuadrado, o sea, la suma de los catetos al cuadrado. Despejando R me da raíz de fuerza H al cuadrado más fuerza vertical al cuadrado. Método analítico. Equilibrio de fuerza. Sucede cuando F1 y F2 tienen la misma intensidad y dirección, pero en sentido contrario. Es decir, tengo aquí mi plano. Este es un plano, tengo un punto de aplicación, tengo una línea de acción o una dirección segmentada, tengo una fuerza 2 y una fuerza 1. De misma intensidad, pero de sentido contrario. Por ejemplo, la fuerza 2 hacia la izquierda y la fuerza 1 hacia la derecha. Y como importante, la resultante de un sistema nulo de equilibrio de fuerza siempre es cero. Es decir, la resultante de estas dos fuerzas siempre me va a dar cero. El sistema no se modifica si existe un sistema nulo. Por ejemplo, tengo este plano. Aquí yo aplico una fuerza 2, una fuerza 1, una fuerza 3 y aplico el sistema nulo, que, como habíamos mencionado, son fuerzas de misma intensidad, pero de sentido contrario. Por ejemplo, F5 es igual a F4, pero de sentido contrario. Ya dijimos que su resultante era igual a 0 y se lo denomina sistema nulo. Y esto va a ser igual a las mismas fuerzas 2 o fuerza 1 o fuerza 3, ya que esto no va a modificar. Por ejemplo, es como que sea 2 positivo a la derecha menos 2 a la izquierda. 2 menos 2 me da 0, es nulo. Principio de transmisibilidad. Nos dice, cualquier punto es el mismo valor de fuerza que esté en la misma línea de acción de dicha fuerza y en el mismo plano. Ejemplo, el plano. Tengo mi línea de acción. Tengo diversos puntos que lo he denominado A, B, C y D. Y tengo mi fuerza. Dice, el principio de transmisibilidad me dice que cualquier punto es el mismo valor de la fuerza que esté en la misma línea de acción. Quiere decir que esta fuerza va a valer lo mismo en cualquier punto de esta línea de acción. Aquí en A, en B, en C, en D, va a valer lo mismo siempre y cuando se encuentre en la misma línea de acción. Acción y reacción. Esta es la tercera ley de Newton, que nos dice a toda acción se opone una reacción. Es importante que exista una sola fuerza en la naturaleza.
que dice, es imposible, mejor dicho, perdón, es imposible que exista una sola fuerza en la naturaleza, pues siempre una fuerza es la causa y la otra fuerza es el efecto. Por ejemplo, aquí vemos, tenemos un cilindro que está encima de un cubo y este cubo con el cilindro está encima de esta placa. Bueno, si calculamos la fuerza de este cilindro que es ejercida en este punto, nosotros sabemos que este cilindro nos genera una causa, o sea, una fuerza, F1. Y para hallar el equilibrio de esto, porque sabemos que dice que por naturaleza es imposible que solo exista una fuerza, esto es una acción, va a existir una reacción F2 para equilibrar el sistema. Y esto, si fuerza 1 y fuerza 2 igual, está en equilibrio 1. Ahora, si tenemos la fuerza 3, vamos a decir que ya es del cilindro más el peso del cubo. Esta es mi acción que está ejerciendo en esta placa. Obviamente, a toda acción, una reacción, va a haber una reacción F4. Y como F3 y F4 tenemos que calcularla y decimos que si F3 y F4 están en equilibrio, todo nuestro sistema está en equilibrio. En eso se basa este tema. Nosotros vamos a hallar el equilibrio de los cuerpos, porque más adelante, cuando empecemos a calcular estructura, vamos a tener acciones, cargas puntuales, distribuidas, momentos, etcétera, y tenemos que hallar sus reacciones mediante los apoyos y encontrar el equilibrio de la estructura, que ese es el objetivo de este curso.